Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para una nueva dosis de drama, romance y secretos al estilo turco. Les doy la bienvenida a su canal favorito para descubrir lo mejor y lo más jugoso de las series turcas que están conquistando el mundo. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, tanto en la ficción como en la vida real, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a recordar su romance y su química innegable, sino que también les traigo información fresquita, casi recién salida del horno. ¿Se rumorea una boda? ¿Será que el padre de Hande por fin da su total aprobación? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los secretos. Y mientras les cuento todos los chismecitos, también vamos a repasar las series que los lanzaron a la fama y otras producciones donde brillaron por separado. Porque, seamos honestos, ambos son talentosísimos y han dejado huella en la pantalla chica. Antes de que sigamos adelante, les recuerdo que si les encantan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con noticias, reseñas y mucho más contenido exclusivo. Prometo que no se arrepentirán. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Empecemos obviamente por la serie que lo cambió todo. Sen Kalkapm. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel como Eda Yldz y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, fue un verdadero fenómeno. La serie es del género comedia romántica y nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca justo antes de graduarse. Eda culpa a Serkan Bolat, un famoso arquitecto y dueño de Art Life Architecture, por su desgracia. Pero, ¿qué la hacía tan especial? No era solamente la trama cliché de chico conoce chica, se enamoran y superan obstáculos. Sen Kalkapm tenía un encanto particular. Primero, la ambientación era de ensueño. Estambul, con sus paisajes vibrantes y arquitectura impresionante, se convertía en un personaje más de la historia. Segundo, el guión era fresco y divertido, con diálogos ingeniosos y situaciones hilarantes que te hacían reír a carcajadas. Y tercero, pero no menos importante, la química entre Hande y Kerem era, simplemente explosiva. Por una serie de malentendidos y un contrato de por medio, Eda y Serkan terminan fingiendo estar comprometidos. Lo que comienza como un acuerdo puramente comercial, poco a poco se transforma en algo mucho más profundo. La química entre ellos es innegable y, aunque al principio chocan constantemente, terminan enamorándose perdidamente. La dinámica entre Eda y Serkan era fascinante. Ella, una joven independiente, soñadora y con un espíritu libre. Él, un hombre de negocios exitoso, frío y calculador. Sus personalidades opuestas chocaban constantemente, generando momentos de tensión y comedia. Pero al mismo tiempo se complementaban a la perfección. Eda le enseñó a Serkan a conectar con sus emociones y a disfrutar de la vida. Serkan le brindó a Eda seguridad y la impulsó a perseguir sus sueños. ¿Por qué es relevante para el tema de hoy? Bueno, Sen Kalkapm no solo catapultó a la fama a Hande y Kerem, sino que también fue el escenario donde nació su romance en la vida real. La conexión que veíamos en pantalla era genuina, y eso, mis amigos, se sentía. Además, la serie aborda temas como el amor, la familia, el sacrificio y la superación personal, lo que la hace aún más atractiva. Más allá de la trama principal, Sen Kalkapm también exploraba las relaciones familiares y de amistad. Los amigos de Eda, Melek, Ceren y Fifi, eran un pilar fundamental en su vida. La serie mostraba la importancia de tener un círculo de apoyo incondicional, especialmente en los momentos difíciles. Y la relación entre Serkan y su madre, Aydan, también era muy interesante. Aydan era una mujer protectora y posesiva que al principio no aprobaba la relación de su hijo con Eda. Pero con el tiempo aprendió a aceptarla y a valorarla. Un dato interesante sobre la serie es que la producción tuvo que lidiar con los rumores constantes sobre la relación entre Hande y Kerem durante la filmación. Los fans estaban enloquecidos y cada gesto, cada mirada, era analizada con lupa. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y teorías sobre su romance. Los medios de comunicación también estaban obsesionados con el tema y no dejaban de publicar noticias sobre su relación. Finalmente, después de muchos meses de especulaciones, confirmaron su relación, y la locura fue total.
La confirmación de su romance fue un momento épico para los fans de la serie. Las redes sociales explotaron y se convirtió en trending topic mundial. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento y su relación era seguida de cerca por los medios de comunicación de todo el mundo. Durante un tiempo parecían vivir en una burbuja de felicidad, viajando juntos, compartiendo fotos románticas en sus redes sociales y profesándose amor eterno. Pero, ¿qué ha pasado después de Senkalkam? ¿Qué ha sido de sus carreras por separado? Empecemos con Ander Cell. Después del éxito arrollador de Senkalkam, Ande ha seguido cosechando éxitos. Una de sus producciones más recientes es **Bambas Kabiri*. En esta serie, Ande interpreta a Leila Hadid, una joven fiscal idealista que se muda a Estambul para dejar atrás su pasado. Bambas Kabiri es un thriller psicológico con toques de drama romántico. Leila se cruza con Kenan Öztürk, un famoso presentador de noticias con doble personalidad. La trama se complica cuando se ven envueltos en un caso de asesinato que los obliga a cuestionar todo lo que creen saber. Este papel significó un cambio radical para Ande. Dejó atrás la imagen de la chica dulce y romántica para interpretar a una mujer fuerte, decidida y con un oscuro secreto en su pasado. El personaje de Leila Hadid es complejo y lleno de matices, lo que le permitió a Ande explorar nuevas facetas de su talento actoral. La serie además aborda temas como la salud mental, la justicia y la búsqueda de la verdad, lo que la hace mucho más profunda y reflexiva que una simple telenovela. La serie es relevante porque muestra una faceta diferente de Ande. La vemos en un papel mucho más serio y complejo, demostrando su versatilidad como actriz. Además, el argumento es súper adictivo y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. El suspense y el misterio son elementos clave de la serie, y cada capítulo revela nuevos secretos y giros inesperados. Un dato curioso sobre Bambas Kabiri es que Ande tuvo que prepararse mucho para interpretar a una fiscal. Se reunió con profesionales del derecho para entender mejor el sistema judicial turco y la mentalidad de una persona que se dedica a impartir justicia. También tuvo que estudiar el lenguaje corporal y el comportamiento de los fiscales para poder interpretar su papel de manera convincente. Ahora hablemos de Kerem Bürsin. Después de robarse el corazón de miles de fans como Serkan Bolat, Kerem ha explorado otros géneros y ha seguido demostrando su talento. Una de sus series más recientes es **Jakob Seversen*. En esta comedia romántica Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre que ha sido criado en el extranjero y que regresa a Estambul tras la muerte de sus padres. Ateş tiene que hacerse cargo de sus hermanos pequeños, pero no sabe nada sobre cómo ser una familia. La serie es del género comedia romántica, y la vida de Ateş cambia cuando conoce a Leyla Köksal, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robar a una familia rica. Por supuesto, el destino los une y terminan enamorándose. Jakob Seversen es relevante porque muestra una faceta más cómica de Kerem. Lo vemos relajado, divertido y con una química increíble con su CEO protagonista Afsanur Sankaktutan. Además, la serie tiene un mensaje muy bonito sobre la importancia de la familia y el amor incondicional. En esta serie, Kerem volvió a sus raíces de comedia romántica, pero con un toque más maduro. El personaje de Ateş es un hombre que ha sufrido mucho en la vida y que tiene dificultades para conectar con sus emociones. Sin embargo, a medida que conoce a Leyla y a sus hermanos, aprende a abrir su corazón y a dejar entrar el amor. Un dato interesante sobre Jakob Seversen es que Kerem también participó como productor ejecutivo. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de involucrarse en todos los aspectos de la serie. Kerem ha expresado en varias ocasiones su interés en expandir su carrera como productor y director, y esta serie fue una oportunidad para poner a prueba sus habilidades detrás de las cámaras. Pero volvamos al tema central de este vídeo, Ander Cell y Kerem Bürsin. Aunque su relación terminó hace un tiempo, los fans siguen soñando con una reconciliación. Y es que la química entre ellos era innegable y el cariño que se profesaban era evidente. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para los fans de la pareja. Los motivos de la separación nunca fueron revelados públicamente, lo que generó aún más especulaciones y rumores. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos, otros que sus agendas laborales eran incompatibles, y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Desde su ruptura ambos han sido vinculados con otras personas, pero ninguno de esos rumores se ha confirmado.
Los fans, fieles a su esperanza, siguen buscando señales que indiquen un posible reencuentro. Cada like, cada comentario, cada foto que publican en sus redes sociales es analizada con lupa en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Y es aquí donde entra la información bomba, que les prometí al principio del vídeo. Según fuentes cercanas a la familia Arcel, la relación entre Kerem y el padre de Ande siempre fue cordial, pero no del todo cercana. Al parecer, el padre de Ande tenía ciertas reservas sobre la fama y la exposición mediática que implicaba estar con Kerem. El padre de Ande, Kaya Arcel, es un hombre discreto y reservado que siempre ha mantenido un perfil bajo. Se dice que le preocupaba el impacto que la fama de Kerem podría tener en la vida de su hija y en la privacidad de la familia. Además, algunos medios de comunicación especularon con que el padre de Ande prefería un hombre más estable y tradicional para su hija, alguien que no estuviera tan expuesto a los escándalos y a los rumores de la farándula. Sin embargo, en los últimos meses, esa relación ha mejorado significativamente. Se dice que Kerem ha hecho un esfuerzo por acercarse al padre de Ande, mostrándole su lado más humano y demostrándole que es un hombre de bien. Al parecer, Kerem ha estado visitando a la familia Arcel con más frecuencia y ha participado en reuniones y eventos familiares. Ha demostrado un interés genuino en conocer al padre de Ande y en entender sus preocupaciones. Se dice que han tenido largas conversaciones sobre la vida, la carrera y el futuro, y que Kerem ha logrado convencer al padre de Ande de que sus intenciones son sinceras. Y aquí viene lo más jugoso: algunos allegados a la familia aseguran que el padre de Ande ha dado su bendición a una posible reconciliación. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, el padre de Ande considera que Kerem es un buen hombre para su hija y que podrían tener un futuro juntos. Esta noticia ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja. Muchos creen que la aprobación del padre de Ande es un paso fundamental para una posible reconciliación. Otros se muestran más cautelosos y prefieren esperar a que la propia Ande confirme la noticia. Pero, ¿qué dice Ande al respecto? Bueno, la actriz siempre ha sido muy reservada con su vida personal y no ha hecho comentarios públicos sobre una posible reconciliación con Kerem. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ella aseguran que Ande no ha olvidado a Kerem y que aún siente algo por él. Ande ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Kerem desde su ruptura. Ha preferido centrarse en su carrera y en sus proyectos profesionales. Sin embargo, algunas amigas cercanas a la actriz han revelado que Ande todavía guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y que lo considera una persona importante en su vida. Y aquí entramos en terreno de especulaciones. ¿Será que este acercamiento entre Kerem y el padre de Ande es el primer paso hacia una reconciliación? ¿Será que pronto veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo? Y lo más importante, ¿habrá boda a la vista? Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la idea de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo nos emociona a muchos. Su historia de amor fue tan intensa y apasionada que es difícil creer que haya terminado para siempre. Independientemente de lo que pase en el futuro, lo que es innegable es que Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos talentosísimos actores que han conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Sus series son un éxito rotundo y su historia de amor, aunque haya tenido altibajos, sigue fascinando a muchos. Y bueno, mis seriéfilos turcos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y rumores. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este repaso por la vida y obra de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que les conté sobre una posible reconciliación y una futura boda son solo rumores. Pero como siempre les digo, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su serie favorita de Hande o Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con noticias, reseñas y mucho más contenido exclusivo sobre series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.